Maranata, Iglesia Nazaret, amigos, hermanos, Cristo viene. Ahora, cuando hablamos de la venida del Señor Jesucristo, debemos de saber no únicamente que nuestra redención está cercana, sino que también vendrán tiempos peligrosos, como la palabra misma lo dice. Vendrá la apostasía, el espíritu del anticristo en movimiento en esta tierra, trayendo doctrinas falsas, un falso cristianismo, un falso mesías. Y creo que lo que la iglesia en este tiempo en el que anunciamos la venida de nuestro Señor Jesucristo debe ser el mensaje que tenía Juan el Bautista. Quisiera hacer una relación entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento respecto a el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y las porciones que estaremos usando están en Éxodo 29 y en San Juan 1 y Mateo y Lucas. Cuando Juan el Bautista empezó su ministerio y él bautizaba a la gente que venía a él arrepentida, él tenía un mensaje. Pero había gente interesada, intrigada posiblemente por lo que Juan estaba haciendo y diciendo. Juan estaba bautizando en el Jordán para arrepentimiento. Entonces enviaron algunos mensajeros que le preguntaron a Juan: Juan, ¿quién eres? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Dinos quién eres. Y Juan negó, dijo: no soy el Mesías, no soy Elías, ni soy el profeta. Y dijo Juan, haciendo referencia al Antiguo Testamento en Isaías, dijo: yo soy una voz que clama, que grita en el desierto. A medida que el Señor Jesucristo se aproxima a este mundo, nosotros debemos de tener el mismo espíritu de Elías. Es el espíritu que prepara la venida del Mesías a esta tierra. Y el mensaje de Elías es como el de que clama en medio del desierto. ¿Quién lo oye aún en el desierto? Sin embargo, había gente que estaba procediendo al arrepentimiento y buscando el reino de Dios, porque él decía que era el que estaba preparando, allanando el camino del Señor. Cuando Juan iba a bautizar al Señor Jesucristo, dice que en Juan 1, versículo 29, dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, y dijo: he ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nosotros nos fijamos en esta porción, hay dos esferas bien definidas. La esfera celestial, el Cordero de Dios, no es un cordero de la tierra, no es un animalito, es una persona, es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, que quita el pecado del mundo. Entonces tenemos el cielo por un lado y tenemos el mundo por el otro, y en medio el Cordero de Dios. Dice Juan: este es aquel, refiriéndose a Jesucristo, refiriéndose al Mesías, este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Lo que está haciendo Juan aquí es
hablando de la eternidad de Jesús, porque sabemos que Juan era 6 meses mayor que nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Juan dice, Él es antes de mí, Él tiene preeminencia, Él existe antes de que yo exista porque era primero que yo existiera. Y dice, yo no le conocía. ¿Cómo es que no le conocía si eran familiares, si eran primos? Sin embargo, no le conocía como Mesías. Pero para que Él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Entonces, el papel de Juan fue bautizar en arrepentimiento a la gente en agua. Si nosotros hacemos una relación entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, veremos que cuando Aarón y sus hijos fueron dedicados al sacerdocio, sucedieron unos eventos que son bien interesantes. Primero Dios les dijo, Yahvé les dijo, conságrame, Aarón. Conságrame para servicio. Pero para consagrar el sacerdocio de Aarón tienes que sacrificar un novillo y 2 carneros sin defectos. Esto habla de la pureza de vida, esto habla de la santidad. Dijo el Señor también, vas a hacer pan sin levadura, tortas sin levadura. Todo esto habla de la santidad y habla de un elemento interesante. Dice, los untarás con aceite. Flor de harina de trigo, no cizaña, sino que flor de harina de trigo. Con esto harás los panes sin levadura, los panes que van a estar en la mesa de proposición. Y dice algo interesante también en Éxodo 29:4, dice, y los lavarás con agua a Aarón y sus hijos. ¿Se acuerdan ustedes en Mateo 3:15 cuando Juan le dijo, Juan el Bautista, el profeta le dijo al Mesías que tú deberías de bautizarme a mí? Y el Señor Jesucristo le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Interesantemente, antes de que el sacerdote entre al lugar santo, acuérdense que el tabernáculo tenía 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio se hacían los sacrificios en el altar de sacrificio. Estaba la puerta, estaba el altar de sacrificio donde se sacrificaban todos los animalitos que apuntaban a la venida de nuestro Señor Jesucristo, apuntaban al momento en que Él iba a venir sin defecto. Entonces dice que antes de que el sacerdote entrara a ministrar en el lugar santo, tenía que pasar por el lavacro para ser lavados, para empezar a ministrar. Interesantemente, antes de que el Señor empezara su ministerio en el lugar santo, no en el lugar santísimo, porque eso lo vamos a ver después, el Señor es sumergido en aguas. Cuando el Señor es sumergido en aguas, dice Juan, da testimonio, dice, he visto el Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y el Espíritu Santo, dice, descendió sobre él como una paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia o en ti me he complacido. Las 3 personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, validando el ministerio de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la Trinidad en el bautismo de Jesús. Dice también que Juan no
le conocía y él dio testimonio. Dijo, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, y esto hace una referencia al momento en que el sacerdote entraba al lugar santo. Antes de entrar al lugar santo tenía que pasar por el lavacro y ser lavados. Por el Señor Jesucristo deja que cumplamos toda justicia, porque el Señor vino a cumplir la ley y no a abrogarla. Seguiremos diciendo, hermanos, Maranata, Cristo viene. Nuestra redención está cercana. Viene juicio sobre esta tierra. Viene tribulación sobre esta tierra. Pero en medio de todo esto nosotros tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, de quien nosotros podemos acercarnos para encontrar gracia, misericordia, en ese trono en la gracia para el oportuno socorro. Estamos seguros de esto, que el Señor siempre proveerá para nosotros el socorro que nosotros necesitamos. Y mientras tanto, proclamemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que el Señor les bendiga a ustedes.